Vamos a ver este tema crucial de los atributos de Dios. Y busquen por favor en Éxodo, su capítulo 15, uno de tantos versículos que nos hablan de la santidad de Dios. ¿Ya lo tienen todos? 15:11. Y dice aquí la escritura lo siguiente, empieza Moisés haciendo la pregunta, dice: ¿quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en qué? En santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Hermano Gustavo, ¿nos acompañas en la oración, por favor? Te damos gracias, bendito Señor, porque nos permite reunirnos el día de hoy para escuchar tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, que recibamos con alegría tu palabra, que entendamos tu mensaje, Señor, que podamos llevar a cabo lo que tú nos enseñas, lo que tú nos ordenas. También te pedimos por las demás iglesias donde se predica tu palabra, Señor, que las bendiga. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, este va a ser nuestro tema de hoy. Siguiendo la secuencia de estudios, estamos viviendo en días de indolencia mental, no tan solo de indolencia mental, sino moral y espiritual. Por lo tanto, en un tiempo cuando se tiene pensamientos superficiales acerca de Dios, acerca de estos asuntos eternos, ¿qué estamos diciendo con esto? El hombre natural, el hombre del siglo XXI, los inconversos, y aquí tenemos también dentro de los inconversos, los ateos, piensan de esta manera. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Estamos queriendo decir que estos temas que nosotros estamos tocando, el tema de los atributos de Dios, lo decíamos en uno de ellos y lo voy a volver a preguntar más adelante, guarden en mente esto. Lo que el hombre le importa, lo que el hombre natural quiere ahora es el presente, el yo, tantas cosas, todas las cosas terrenales, materiales, pero las espirituales no quieren nada que ver, ni mucho menos con este Dios, como vamos a verlo, con un Dios santo. No se quieren enfrentar a la realidad de este Dios santo, porque este Dios santo, tarde o temprano, así va a suceder, los va a enfrentar a su pecado. Y lo que pasa es que el hombre natural no quiere enfrentarse a su pecado, rehuye de estas cosas, sabe que existe Dios. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Por qué estoy con esa seguridad de que Él sabe? Todos sabemos, porque la misma Biblia lo dice, ¿no? Uno de los testimonios de que Dios existe es que tenemos la conciencia, y a través de la conciencia una de las evidencias de Dios es que existe Él. Aunque tú no sepas leer, aunque tú seas el peor de los ignorantes, simplemente con tu conciencia sabrás que existe este Dios santo. Y eso es lo que sucede hoy en día. Repito, los hombres quieren alejarse de Dios, están alejados de Dios. No quieren pensar en sus caminos de Dios, quieren pensar en sus propios caminos. Los atributos de Dios han sido, fíjense bien, descartados. Es increíble esto que voy a decir. Este tema que estamos nosotros tocando, gracias a la gracia de Dios, que Dios nos ha permitido estar aquí, es un grande privilegio, es un gran honor, gracias a Dios, ¿no? Porque muchos ya partieron a la eternidad y nosotros estamos aquí, no estamos por la casualidad ni nada de eso. Pero repito, es algo sorprendente, ¿no? Aún en las escuelas teológicas, este tema de los atributos de Dios es una materia de poca importancia. No sirve eso no hay que estudiar otras cosas, otros temas más, para ellos más interesantes, pero puedes verlo aún en las escuelas teológicas, este tema lo han relegado, no, esto de los atributos.
no lo queremos tocar, no lo queremos ver. Fíjense bien, es el estudio de la mayoría de las personas ¿cuál es, lo decíamos y aquí está lo que yo estaba diciendo al principio, cuál es el estudio más grande o la ciencia más grande de aquí para la raza humana? Y la respuesta es que la mayoría que nos dicen para este tema del estudio o materia, nos dicen es el hombre, ¿ves? Acuden al hombre, en vez de decir no, el tema más grande, más sorprendente que nos puede ayudar y debemos estudiar es el tema del conocimiento de Dios. Pero los hombres, no, repito, no quieren a Dios. En la mente del hombre natural, el Dios que hace maravillas, como lo acabamos de ver, ha sido eclipsado y el hombre no quiere nada que ver con Dios. El hombre ha negado a su creador, lo ha hecho a un lado y dice, yo no quiero creer en ti. Ese es el punto de hoy en día. En segundo lugar, vamos a ver que este tema de la santidad de Dios es un atributo fundamental. La santidad de Dios es la pureza. Para que vayamos introduciendo el tema, ¿qué es la santidad de Dios? Es la pureza y rectitud de su naturaleza. Él es necesariamente, esencialmente santo. Su propio ser es la única fuente y estándar de la rectitud. Por lo tanto, lo que Él determine es estrictamente recto. Lo que Él diga está bien. Nosotros estamos equivocados, nosotros a menudo nos equivocamos constantemente, pero hablando de lo que es Dios, hablando estrictamente, todo lo que Él hace, lo veíamos hace un rato, no, es justo, sí, pero también es santo. No se equivoca en sus determinaciones, no se equivoca en sus decretos, Él es recto, ¿sí? y no hay estándares para Él mismo, Él es el estándar de la santidad. Dios no está bajo ninguna ley de santidad. ¿Por qué? Porque Él es el mismo, Él es el mismo, Él es la ley de la santidad. ¿Me explico? O sea, no hay otra cosa. El atributo de la santidad da gloria y armonía a todos los demás atributos de Dios, como vamos a verlo. Su santidad, su sabiduría y el conocimiento serán solo esencialmente de Él. Pero si no van acompañados la justicia, la soberanía, para decirlo de esta manera, entonces, por otro lado, serían solo ciencia y sería astucia y nada más de parte de Dios. Pero, como vamos a verlo, no es así. Dios es santo. Sin santidad, su propio ser sería vamos a decirlo así, sin santidad Dios sería un tirano, para decirlo de esta manera. No, un Dios opresivo, un Dios cruel. Y hay un énfasis dado en esta perfección, y me refiero a la santidad por esencia de todos los demás atributos. Yo no estoy diciendo que, para que no vayan a malentender, que funciona mal la santidad, que el amor, o mal la santidad, que su ira, no. Pero me explico con este punto que estoy diciendo, ¿no? Ahora, pero en la Biblia, la santidad de Dios tiene preeminencia sobre de los demás atributos. En primer lugar, ningún otro atributo es declarado con tanta solemnidad. Escucha bien lo que estamos diciendo, y con frecuencia esto lo hacen para empezar los ángeles. Ve lo que dicen los ángeles en el libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, cómo es que ellos lo toman, hablando de la santidad de Dios, hablando de estos seres. En Isaías 6:3, por favor. ¿Ya lo tienen todos? En Isaías 6:3, escucha lo que dice aquí respecto a este atributo y estos seres, lo que están diciendo de él. Y dice aquí Isaías, dice, el uno al otro daban voces diciendo, ¿qué decían? Potente, potente, potente Dios, no. Ira, ira, ira Dios, no. Fíjense bien lo que estaban diciendo el lenguaje, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena ¿de qué? De su gloria. Este es el mensaje desde un principio de la santidad de Dios. Ve, ahora en Apocalipsis muchos nos juzgan y nos critican que nada más nos damos
en nuestras doctrinas en el Antiguo Testamento, no es toda la Biblia. Y aquí podemos ver más de lo mismo. En el último libro de la Escritura nos enseña Apocalipsis 4:8, por favor. Vean lo siguiente, la siguiente declaración, hablando de la santidad de Dios, que es lo que nos dice aquí. Y dice la Escritura lo siguiente: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo de día y de noche, diciendo, ¿qué decían? ¿Cuál era el lenguaje? ¿Qué es lo que decían? ¿A qué se dedican estos seres? Dice, santo, 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 otra vez. Lo mismo que dice Isaías, dice, el Señor Dios que todopoderoso, que era, eternidad, que es y que ha de venir. Este versículo aplica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién va a venir? ¿Va a venir Dios, el Dios del Padre? No. Se refiere a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a verlo más adelante. A eso se refiere. Están dando la honra, la gloria, la magnificencia a Cristo, diciendo, tú eres santo y vas a venir. Dios jura ahora por su santidad. Dice uno de los salmos, el Salmo 189:35, dice, una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. ¿Qué quiere decir esto? Aquí Dios está jurando, ¿no? Está jurando por sí mismo en guardar a su pueblo, en este caso en guardar a David, y no solamente a David, sino a todos los creyentes, a su pueblo de todos los tiempos, de generación en generación, a través de la historia. Aquí tenemos un argumento pesado para la santidad de Dios hacia el creyente. Dios dice, en efecto, yo, fíjense bien, vine diciendo aquí este salmo, ¿no? Por así decirlo de esta manera, yo pondré mi santidad empeñada por tu seguridad, David. ¿Ves? Si yo fallo en guardarte, si yo fallo en salvarte, entonces dejaré de ser santo. ¿Ves lo que nos está diciendo? Hablando de su santidad, Dios está jurando. La santidad de Dios es la belleza, es la gloria de su ser. Él es glorioso en santidad. Sí, también leemos hablando de su santidad, que su santidad es la hermosura. Él es hermoso, ¿por qué? Porque Él es santo. Es lo que nos dice uno de los salmos, el salmo, vean por favor el libro de los salmos, el Salmo 110, versículo 3, nos habla más de lo mismo. ¿Qué nos dice aquí la Escritura hablando de este tema crucial para nuestras vidas? ¿Ya lo tienen? Ya. Bueno, perdón, 110.3 dice, tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. Lo que nos interesa es la segunda parte del versículo, dice, la hermosura, ven, de la santidad desde el seno de la aurora. Ahorita vamos a mencionar parte, ¿no? ¿Por qué dice que Dios es hermoso? ¿O por qué es la hermosura su santidad? Vamos a tocar hablando de su brazo. Dios no tiene brazos, ya sabemos, de sus ojos. Dios no tiene ojos, es un antropomorfismo, sabemos todo esto, ¿no? Ya sabemos por qué lo dice la Escritura, que nos habla de estas formas, pero su hermosura, para decirlo de esta manera, ¿qué viene siendo? Viene siendo su santidad. Uno de los puritanos del Antiguo Testamento, o de los siglos pasados, Esteban Charnock, hablando de este atributo de la santidad, que dice, es esta hermosura lo que hace deleitoso para aquellos que han sido liberados del dominio del pecado. ¿Ves? Para el creyente, para nosotros los creyentes, Dios es hermoso, por esta causa y por muchas otras que no voy a mencionar. Sí, podemos llamar a este atributo, me refiero al de la santidad, un atributo trascendental. Es como si penetrara todos los demás atributos de Dios y les diera brillo. Es lo que dice John Owen, 1670. Lo que nos dice este puritano también, hablando de la hermosura de su santidad. Sí. Ahora, cuando tomamos una fotografía, fíjense bien lo que vamos con este ejemplo, ¿no? Cuando alguien toma una fotografía de una persona, ¿qué es lo que tomamos? Cuando sacamos una foto, ¿no? Estoy hablando de una persona, de un paisaje. El fotógrafo se enfoca en la parte más hermosa. ¿Y cuál es la parte más hermosa?
de la persona es su cara, ¿no es cierto? Es su cara, la cual es la parte más excelente, la cual distingue su personalidad, en este caso del ejemplo del fotógrafo que está sacando una foto. Así cuando Dios es revelado, escucha bien, en la Biblia, Él es presentado en este atributo, en este caso de la santidad, como siendo la más hermosa de sus perfecciones. Hablando de sus atributos. Su poder está en su mano, es lo que yo decía hace un rato, la hermosura es su santidad, ¿sí? Su poder está en su mano, escucha bien lo que estamos diciendo, su omnisciencia en sus ojos, ¿sí? Su misericordia en sus entrañas y su eternidad en su duración, así la santidad es que es su belleza. Para que lo entendamos de esta forma, no de esta manera. Una distancia moral de la santidad divina es pecado. Su santidad está en perspectiva. Cuando se dice que todos los que han pecado están cortos a la gloria de Dios, es lo que nos dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Al pecar el hombre fue privado de la gloria. Al pecar el hombre fue privado de esta santidad de Dios. Ahora, en segundo lugar, vamos a ver, no podemos pasarlo por alto, ¿no? Esta santidad no tan solo pertenece nada más al Padre. Esta santidad no tan solo pertenece a Él, sino pertenece a la Divina Trinidad, como lo hemos dicho, lo volvemos a recalcar. La santidad pertenece por igual a las tres personas de la divinidad. Ellas participan de esta misma comunión, es indivisible esta naturaleza. El Espíritu generalmente, es llamado ¿qué? ¿Por qué se le llama el Espíritu Santo? Porque es santo. Nuestro Señor Jesucristo también fue llamado santo. No tan solo, fíjate bien, para dar un ejemplo, en el caso de Cristo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías lo menciona más de 30 veces como el Santo de Israel, aplicado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Ves? Él es santo, Cristo es santo, el Espíritu Santo es santo. Sí, el demonio, ¿se acuerdan en su ministerio público de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo Satanás a Cristo? Y esta cita que voy a citar es Marcos 1:24, ¿qué le dijo este demonio, estos demonios al Señor Jesucristo? Dice, sé quién eres. ¿Y qué le dijo? El Santo de Dios, a Cristo. ¿Sí? Mejor los demonios reconocían la santidad que los judíos, que los fariseos, que los escribas. Ellos mejor reconocían la santidad, lo que estaba velado para los judíos, lo que estaba velado para aquellas personas que desean conocer, que decían que eran los maestros de la ley. No sabían nada, estaban ciegos espiritualmente. El Espíritu Santo es el autor de la santidad de los creyentes. Él es el que produce en nosotros la santidad. Por eso estuve diciendo hace rato, el Espíritu Santo es santo por muchas razones, pero una de ellas es esta. El hombre en su estado natural y caído está moralmente en un estado caótico. Su entendimiento está oscuro, su entendimiento está entenebrecido y él está espiritualmente deformado. El hombre está muerto espiritualmente, el hombre es feo por naturaleza espiritualmente. Y el Espíritu Santo, fíjense bien, la persona divina es el que restaura a este hombre. Lo decíamos hace un rato, ¿cómo puedo yo conocer a Dios? Tú no vas a poder conocer a Dios si el Espíritu Santo no te restaura, si no te levanta de tu caída, trayéndote al orden, trayéndote a la belleza, donde había caos, donde había tinieblas. Él difunde la luz espiritual por medio del Evangelio. Yo les decía hace un rato a ustedes, ¿no? Antes de empezar, por eso predicamos el Evangelio, porque sabemos que por medio del Evangelio la persona va a llegar a conocer a Dios. No hay otra forma, no hay otra manera. Y si distorsionamos el Evangelio como lo estábamos viendo, es peor todavía. Si aún así, predicando el Evangelio verdadero, las personas no se salvan. Si aún así, no. Y ya sabemos por qué, no es porque el Evangelio es malo, no. El Evangelio no es malo. En sí, el verdadero Evangelio no es malo. Hay otras cosas metidas de por medio, ¿no? Pero este es el punto, lo que hace la obra del Espíritu Santo en una persona. En tercer lugar, vamos a ver ahora que es por medio de Cristo que podemos ver también esta santidad de Dios, del Padre, como la única manifestación, escucha bien, de Dios,
para nosotros. En este caso aplica nada más a los creyentes, fíjense bien, voy a ir por partes. Pero nosotros los creyentes, ¿cómo es que podemos ver más este tema de la santidad de Dios? ¿Cómo es que podemos entender más a fondo la santidad de Dios? Te digo, nomás vimos algunos textos, pero hay muchos más textos que la Biblia nos enseña al respecto de la santidad del Padre. Pero también hay otra forma, otra manera en que podemos entender esa santidad de Dios, y es cuando el Hijo de Dios apareció en carne humana. Dios, fíjense bien, manifestó que la naturaleza divina era una naturaleza gloriosa en tres personas, como lo acabamos de decir, en la Trinidad. Los tres son santos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos los tres en una Trinidad. La luz de este conocimiento resplandece en medio de las tinieblas del mundo, de tal manera que nadie podría continuar siendo ignorante de Dios, excepto aquellos que no quieren ver. Como que esto es lo que estamos diciendo, que solamente por medio de Cristo, que solamente creyendo en Cristo podemos ver esta santidad de Dios. Y si tú no la puedes ver, en un sentido es problema tuyo, pero vamos a irlo desglosando poco a poco, que es creyendo en Cristo, que es arrepintiéndose, confiando en Él, en este caso de los que no le conocen. De los que ya le conocemos podemos ver, repito, esta santidad, esta gloria del Padre, de sus atributos, ¿en quién? En la obra y en la persona de Jesús. Por ejemplo, vean en el Nuevo Testamento, en Juan, su capítulo 1, versículo 5. Aquí es como se ve, ¿no?, la gloria del Padre manifestándolo el Hijo en su ministerio público, sí, y lo sigue haciendo hasta el día de hoy, como a través de la fe. Cristo ya no está con nosotros, está el Espíritu con nosotros, y esto lo podemos ver y entender por medio de la Escritura. ¿Qué nos dice aquí Juan? Ya lo tienen, Juan 1, versículo 5, dice: y la luz en las tinieblas resplandece. Dice, mas las tinieblas, ¿qué dice? No la comprendieron. En todo el contexto está hablando de Cristo, este capítulo. Y luego vean el versículo, pasen al 14, dice, y aquel verbo, dice Juan, fue hecho ¿qué? Carne. ¿Ves? Cuando vino Cristo se encarnó, dice aquí la Escritura, que vino Cristo y fue hecho carne, dice que, y habitó, perdón, entre nosotros, ¿ves? Y dice que cuando Cristo estuvo con los apóstoles, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? Pasaron muchas cosas, pero no nos vamos a meter en detalle en cada cosa, ¿no? Pero una cosa que pasó fue esta, y está bien ciertísima de ellos y de nosotros, dice, y vimos que su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, es lo que nos dice aquí Juan, pero todo eso a través de quién, de la obra y de la persona de Cristo. Ve el versículo 17 y el versículo 18 en este mismo capítulo. ¿Qué nos dice más todavía Juan? Dice, porque la ley por Moisés fue dada. Sí, la ley dice, más la gracia y la verdad por Jesucristo fue que hecha. Dice el 18, a Dios dice, nadie le vio jamás, nadie lo ha visto, nadie de nosotros lo hemos visto, ¿no? Físicamente no. Dice, ¿y qué dice Juan? Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. Entonces es lo que estamos diciendo, que es por medio y a través de Cristo que podemos entender esta santidad. Porque Cristo fue santo, porque Cristo vivió una vida perfecta y todas estas cosas manifestó, reflejó la gloria del Padre. Estábamos al punto de Tomás. Vamos a ir para allá, ¿no? Vean otro pasaje que nos habla que este conocimiento lo podemos adquirir más todavía profundamente en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vean en 2 Corintios 4, 3, 4, aquí nos dice más Pablo del asunto de lo que estamos tratando, de lo que estamos viendo. Y dice aquí la Escritura lo siguiente. ¿Ya lo tienen todos? Dice aquí el apóstol Pablo, 2 Corintios 4, 3, 4, ¿qué nos dice? Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, dice, los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio, que dice, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Aquí no hay ninguna contradicción, ¿no? Porque muchos dijeran, pues, que estás hablando tú de la gloria de Dios, sí, pero aquí aplica Pablo a la gloria de Cristo. O sea, lo mismo, cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos de la gloria de Cristo. Cuando hablamos de la gloria de Cristo,
hablamos de la gloria de Dios, no hay ningún problema. Pablo no tiene ese problema, nosotros no debemos tener ese problema, ¿no? Al respecto. Sí, la gloria de Cristo es que Él revela, fíjate bien, ¿qué significa esta gloria de Cristo? La verdad acerca de la naturaleza invisible de Dios. Eso es lo que está diciéndonos este versículo, es lo que está diciéndonos aquí Pablo. Sí, cuando creemos por primera vez, vemos a Dios el Padre, ¿en dónde? En Cristo. En Cristo lo vemos. En Cristo vemos todas estas cosas y cómo por medio de la fe, lo decíamos en los estudios anteriores y lo vamos a recalcar. No tenemos que hacer la petición que hizo Felipe, ¿se acuerdan, no? Cuando Felipe le dijo a Cristo, ¿no? Muéstranos al Padre y nos basta. Porque habiendo visto a Cristo por la fe ya hemos visto al Padre también. ¿Se acuerdan? Vean para recordarlo bien lo que le estaba preguntando Felipe a Cristo, qué le estaba diciendo, ¿no? Esto viene de Juan 14. Juan 14, 8, 9. ¿Qué dice aquí el punto? ¿Qué dice Jesús? Le dice, tanto tiempo, vean, no era necesario que el Padre viniera. Y es lo que quería casi Tomás, decía, muéstranos al Padre, tráenos al Padre para conocerlo, para que lo veamos. No, fíjense bien, Jesús le dice, tanto tiempo que estoy con vosotros, fíjense bien, aplica, Cristo está diciendo, yo he estado con ustedes, dice, y no me has conocido, no dijo, no han conocido a mi Padre, no me han conocido. Sí, Felipe, le dice Cristo al discípulo, dice, y sigue hablando Cristo a Felipe y le dice, el que me ha visto, fíjense bien, ha visto al Padre. Y dice, ¿cómo pues tú dices tú, muéstranos al Padre? ¿Ves? Que es en Cristo que podemos entender los atributos del Padre, podemos conocer al Padre, podemos saber más del Padre, muchas cosas del Padre, y en este caso su santidad del Padre, es a través de la persona y la obra, repito, de Cristo. David en el Antiguo Testamento anhelaba esta visión, y traigo el Salmo 63, versículo 1 y 2, que dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, ¿sí? Mi carne te anhela para ver tu poder, tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David quería esta visión, David quería conocer a Dios, David quería más de Dios, ¿sí? En el tabernáculo había solo una representación oscura, fíjense bien, de la gloria de Dios. Hablando del tabernáculo, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del tabernáculo? Que levantó Moisés, que Dios le dijo, ¿no? Estaba muy oscuro todo esto, pero hablando de la naturaleza y del carácter de Dios que nos enseña si estudiáramos este tema del tabernáculo, pero no lo vamos a hacer ahorita por causa del tiempo, ¿no? Hablando más de todas estas cosas, cuánto más debiéramos valorar la visión que nosotros tenemos de ella, aunque sea como en un espejo, ¿sí? Estamos diciendo que en el tabernáculo había ciertas cosas que nos hablaba de los atributos de Dios, de su carácter, de la naturaleza de Dios, pero estaba muy velado, estaba muy lejos de darnos un conocimiento específico y más profundo de lo que es la santidad de Dios, todos sus atributos. Ahora lo vemos, sí, dice Pablo en 2 de Corintios 3:18, sí vemos todas estas cosas, sí, ¿cómo es que las vemos? No, es como en un espejo. ¿Cuál espejo? Un espejo físico, no, este es el espejo de la palabra de Dios. Aquí lo podemos encontrar, aquí podemos ver más de esta santidad de Dios, y es, repito, a través de la obra y de la persona de Cristo, ya lo podemos ver más ampliamente, más claramente, que antes Moisés no lo podía entender, ni ellos, no, los profetas del Antiguo Testamento. Tenemos más luz nosotros de la que ellos tenían. Por ejemplo, Moisés había visto muchas obras, como lo acabamos de ver en Éxodo 15, ¿no? Moisés vio muchas obras de Dios, muchas maravillas de Dios, pero él sabía que la satisfacción, fíjense bien, no se conformaba con eso, ¿no? Su satisfacción era más grande, ¿no? Más amplia, más verdadera, y consistía en ¿cuál era su
su satisfacción, que todavía no estaba hasta ciertos puntos satisfecha, ¿no? Si se puede decir, qué era lo que él pedía, qué es lo que él una vez en una ocasión le pidió a Dios en sus oraciones, le pidió que le mostrara que su gloria. ¿Y a qué se refiere esta palabra aquí, gloria? No se refiere al cielo, ya lo hemos dicho, se refiere a que a su santidad, se refiere a sus atributos. Le está diciendo a Moisés, Señor, muéstrame más de ti, quiero aprender más de ti, quiero conocerte, quiero todo esto. Esto es lo que pedía Moisés, ¿sí? Por eso él oraba. En Éxodo 33, 18, ahí está la cita que traigo, dice, te ruego que me muestres tu gloria. Le venía diciendo, no, como nosotros estamos estudiando el tema de la santidad, eso es lo que debemos de pedir a Dios, Señor, muéstrame tu santidad. Estamos todavía muy cortos cada uno de nosotros, aunque, repito, en Cristo está todo, ¿no? Yo no me estoy contradiciendo, lo tenemos todo, pero todavía nos falta mucho que aprender, nos falta mucho que entender, nos falta mucho que estudiar para poder conocer a este Dios santo, 3 veces santo. Es solamente, repito, en Cristo que podemos tener una visión clara y distinta de la gloria de Dios y de sus atributos. Solamente en Él debemos de pedir esto, hermanos, para poder conocer más a nuestro Dios, para poderle servir, para poderle obedecer, para poder hacer todo lo que nos ha mandado, ¿no? Lo oraba el hermano Gustavo, ¿no? Para poder entender su voluntad, para poder hacer lo que nos pide, porque si no tenemos este conocimiento de Él, es difícil, es muy difícil que podamos hacer lo que Él nos pida. Es necesario esto, ¿no? La sabiduría infinita es una parte de su naturaleza divina, la fuente de todas sus obras gloriosas de Dios. Y Job dice, hablando de esta sabiduría, dice, pero ¿dónde se hallará esta sabiduría? Está preguntando Job. Vean, por favor, a qué nos referimos del Antiguo Testamento. Job 28, por favor, vean. ¿Qué dice? ¿Dónde está esta sabiduría? ¿Quién tiene esta sabiduría? ¿Dónde la puedo encontrar? ¿Dónde la puedo adquirir? ¿Dónde tomarla? Vean, Job 28, 12. Dice aquí Job, pero ¿dónde se hallará? ¿Qué dice? La sabiduría. ¿Y dónde está el lugar de la prudencia? Es lo que está preguntándonos aquí Job. Y podemos ver esta sabiduría a través de los resultados y el efecto más grande. Fíjense bien, vamos a tratar de contestar esta pregunta. ¿Dónde la vamos a hallar esta sabiduría? ¿Dónde? Y fíjense bien, hay muchas formas, ¿no? Ya vemos en dónde, en Cristo, porque Él es la más alta sabiduría, ¿no? De Dios, Él es Dios. En el caso de Cristo, pero aquí traigo un punto, ¿no? Que esta se puede encontrar, fíjense bien, es a través de los resultados y el efecto más grandes en la salvación de la iglesia. Aquí es uno de los puntos, o sea, no quiero decir, este es el único, ya no, es uno, hay muchísimos. ¿Dónde se encuentra esta sabiduría? En Cristo, sí, pero uno de los puntos manifiesto, y resultado de la sabiduría de Dios, su efecto más culminante es que en la salvación de la iglesia. Y esto no lo explica Pablo, y esto lo aclara Pablo en el Nuevo Testamento. Lo que pregunta Job, Pablo lo dice, hasta aquí está la respuesta. ¿Y sabes cuál es la respuesta? Aquí está en Efesios 3, por favor, una de las tantas respuestas. Hay más, no vayan a decir, Víctor, nomás nos está diciendo esto. Hay mucho más, pero esta es una de ellas. Y aquí la podemos ver, aquí la podemos encontrar, ¿no? Toda la obra de esta sabiduría de Dios en su pueblo también. Y dice en Efesios 3, versículos 9 y 10, lo siguiente, dice Pablo, y de aclarar que a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Para qué? Para que la multiforme, ¿qué? Sabiduría de Dios sea ahora, ¿qué? Notificada a quién, por la iglesia, a los principados y potestades en los cielos. ¿Ves? Aquí está la respuesta, parte de la respuesta, ¿no? A la pregunta que dónde podemos encontrar esta sabiduría de Dios. Aquí está explicándonos Pablo en dónde, pero ya sabemos quién es, ¿no? Exactamente, pero esto es uno de los resultados, esto es uno de los efectos de esta sabiduría de Dios, en donde, en la elección de su pueblo, en la iglesia.
la sabiduría divina manifestada en el mundo físico, aunque es muy grande, es pequeña comparada con esta sabiduría de Dios que estamos viendo, lo que Pablo nos dice aquí en Efesios 3. Ahora, que dice, dad a conocer, pero ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Ves? Es dada a conocer esta sabiduría, esta santidad, todo esto que estamos viendo, se nos es dado a conocer, hermanos, los atributos de Dios. ¿En quién? En Jesús. Pero solamente los creyentes, repito, ven esa sabiduría de Dios. ¿En quién? En Jesús. Los incrédulos no pueden. No pueden, porque mientras no se arrepientan, si hay personas aquí que nos acompañan, que aún todavía no son creyentes, tú no puedes por ti mismo ver esta sabiduría de Dios, tú no puedes por ti mismo conocer a Dios, tú no puedes por ti mismo ver esta santidad de Dios hasta que te arrepientas, hasta que tengas fe en Cristo, hasta que el Espíritu Santo te dé un nuevo corazón, hasta ese entonces. Por eso hago esta distinción y digo la hago, pero más bien Dios la hace, yo no la hago. ¿Quién soy yo para hacer esto? No, Dios es el que distingue, ¿no? Como Pablo dice, ¿quién te distingue a ti? ¿Quién es Dios el que nos distingue, no nosotros? Pero ¿ves por qué en parte los incrédulos no conocen la santidad de Dios? ¿Por qué los hombres no conocen a Dios, los ateos, los estoicos, los epicureos, todas estas personas no incluidas aquí, el hombre del siglo XXI? Por esta razón que nos dice Pablo aquí en 1 Corintios 1, versículos 22 al 24, ¿qué es lo que nos dice al respecto? Dice, porque no, espérame, aquí está. Dice, porque los judíos, fíjense bien, habla de los judíos del Antiguo Testamento. ¿Y qué dice Pablo al respecto? Dice, porque los judíos, ¿qué querían? No querían conocer a Dios. Fíjate bien, no querían, no, nada. Fíjense bien qué era lo que querían los judíos de aquel entonces. Dice, porque los judíos, ¿qué piden? Señales. Muéstranos una señal, como a Cristo un niño otra vez lo tentaban. Si tú eres el Mesías, haz esto. O sea, querían que Cristo fuera su sirviente en vez de ser al revés, ¿no? Pero aquí, ¿qué está diciendo Pablo de los incrédulos? ¿Por qué no conocen a Dios? Dice, porque piden señales. Dice, y los griegos buscan que sí sabiduría, pero no era la sabiduría que estamos viendo, no es la sabiduría de Dios, no es la santidad de Dios, sino que su propia sabiduría humana. A eso se refiere, no se refiere a otra cosa. Dice, más nosotros, Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. A los judíos ciertamente que tropezadero, y a los gentiles locura. Y el versículo 24 dice, pero a los llamados, así judíos como griegos, dice que Cristo, poder, potencia de Dios y sabiduría de Dios. ¿Ves? Esto es exactamente, y sabiduría de Dios. Esto es exactamente lo que pasa hoy en día, ¿no? Esto es lo que tenemos que buscar, la sabiduría de Dios. Debemos considerarnos también, en tercer lugar, debemos de ver otro punto importante, ¿no? Si somos suficientemente sabios para ver esta sabiduría claramente, tendremos que, como creyentes, hay beneficios de conocer la santidad de Dios, hay beneficios en conocer a Dios verdadero, nos trae beneficios para cada uno de nosotros al ver estas cosas, en este caso aprender de la santidad de Dios, lo que decíamos al principio, ¿no? Lo que para muchos les es locura, lo que para muchos no les importa, a nosotros nos debe de importar. ¿Por qué? Porque está tratando con un tema elevadísimo, no es el caso del conocimiento de Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Quién es Él? ¿Quién es Él? ¿Quién soy yo? De eso se trata el asunto, ¿no? Está, está también metido de por medio nuestra salvación. De este conocimiento depende nuestra salvación, o somos salvos o somos perdidos. Pero en el caso de los creyentes, escuchen bien, ¿por qué estamos estudiando en parte este tema de los atributos de Dios? En parte este tema de la santidad de Dios, porque al creyente, fíjense bien, y solamente al creyente verdadero, como dice 1 de Pedro 1:8, el apóstol dice, bueno, este conocimiento te va a conducir a tener gozo inefable y glorioso. ¿Cuándo? ¿Cuando lleguemos al cielo? No, aquí. Luego lo dijimos en uno de los estudios, empieza aquí y continúa allá, ¿sí? Y debemos considerarnos también
y ver en medio de esta santidad, en medio de estos atributos, otro de los atributos que es su amor de Dios, como parte de esta naturaleza divina, como dice 1 de Juan 4:8, que dice, porque Dios es amor. Ya lo hemos visto, Dios es amor, sí, Dios es sabio, sí, Dios es todo. Y esto nos conduce aquí hablando de la santidad, estos atributos, cómo se desplegan, cómo se armonizan el uno al otro. Y esto, repito, nos considera también en no nada más ver su santidad, sino su amor de Dios, ¿no? Que es parte, repito, del carácter y de la naturaleza de Dios. Las mejores ideas humanas acerca de Dios son imperfectas de nosotros, ¿no? Por causa de nuestro pecado. No podemos, hermanos, llegar al punto de esta culminación de la santidad, pero estamos en ese proceso. Tenemos que llegar a ese proceso con su ayuda para poderlo conocer más. Decíamos en una ocasión que Pablo quería conocer también más a Cristo, que decíamos que no lo conocía, dice sí, pero yo lo quiero conocer más. En este caso, los creyentes anhelamos más de conocer este amor, más de los atributos, más de Dios. Pero repito, muchas veces estamos muy lejos, muy cortos de este conocimiento, ¿no? Por ejemplo, los incrédulos piensan que Dios es toda bondad, que es parecido a los hombres. ¿Ves la diferencia entre el pensamiento humano con el pensamiento del creyente? ¿Qué piensan? ¿Qué es lo que piensan los incrédulos de Dios? No lo conocen, pero vean lo que dice uno de los salmos, piensan de esta manera. Nosotros no debemos de pensar de esta manera, debemos de pensar de otra forma. Vean en el Salmo 50:21. Por un lado, para el creyente es una bendición conocer a este Dios, pero los incrédulos no quieren conocerlo. Los incrédulos tienen, repito, ideas distorsionadas de Él, como lo comentábamos al principio, ¿no? Antes de pensar, los ateos dicen que no hay Dios, y las personas piensan que es tu compadre, ¿no? Otros, o sea, hay tantos conceptos de Dios falsos, pero están en su papel, ¿no? Pero vean qué dice Dios al respecto. Tú me decías del ateo, pero ve qué piensa Dios de un ateo. Ve qué piensa Dios de las personas incrédulas, de los que no le conocen. Dice Salmo 50, versículo 21, dice estas cosas hiciste, dice, y yo he callado. O sea, Dios se deja a veces, se puede decir, que le digan lo que quieran, y se espera en su paciencia, pero va a manifestar a su vida, si tú no te arrepientes. Que dice el Salmo 21, y estas cosas hiciste, dice, yo he callado. Los hombres piensan que porque Dios no les ha castigado al instante, no les ha matado al instante, piensan que no existe, ¿no? ¿Te acuerdas que una vez un hombre estaba, no me acuerdo qué hombre es, ustedes lo han visto en un video, un hombre se para y no sé si estaba predicando, no sé, me corríjanme, ¿no? Pero dice, Dios no existe, y se los voy a comprobar. Y se levantó su manga y ve el reloj, dice, si Dios no me mata en un minuto, no existe. ¿Te acuerdas de ese punto? No sé si lo vieron en un video, no sé. Y así pasa, ¿no? Porque piensan los hombres que Dios no los va a matar, ya no existe, ¿no? Y agarró y están todos oyendo y este hombre está checando su reloj y ya pasa el minuto, ven, no pasó nada, no me mató. Pero eso no quiere decir que Dios no exista. No, pero ¿qué pasa aquí en estas cosas, no? Es lo que está diciéndonos Dios, dice, estas cosas hiciste y si yo he callado. Dios está quieto, está pasivo por un momento, ¿no? En su paciencia, dice. Pero Dios luego dice, ve lo que dice el texto, no cerramos la Biblia y nos vamos a casa. ¿Y qué dice el salmista? Dice, pensabas que de cierto seré yo como tú, ¿sí? Dice, yo te arguiré y pondrás delante de tus ojos. ¿Ves? Y los hombres así piensan de Dios, no, Dios no hace nada. Dios ni existe, Dios esto, Dios aquello, y empiezan a blasfemar y empiezan a decir, pero eso es lo que el hombre natural piensa y cree. Pero por otro lado, repito, estamos viendo el tema de la santidad, ya cuántos atributos hemos visto y cuántos vamos a ver. Dios sí existe y tenemos que someternos a Él, si quieres o no quieras, tarde o temprano lo vamos a hacer. Si queremos ahora o después lo tenemos que hacer. Aquellos que no conocen a Jesús no se percatan de que Dios es amor y que Dios es ira también.
La persona que no cree en Cristo, la persona que no se ha arrepentido, la persona que no confía en Cristo, no sabe que Dios es amor, no sabe que Dios es santo, y repito, y no sabe que Dios se enoja, pero aquí lo estamos viendo. ¿Sí? En Romanos 1:18 habla Pablo de la ira de Dios. No les empezó a predicar llegando del amor de Dios, sino de la ira de Dios. Y que dice en Romanos 1:18, dice, es manifiesta desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Es lo que dijo Pablo, ese es el mensaje apostólico, ese es el mensaje del Evangelio que Pablo llegó a predicar de los atributos de Dios. De hecho, hubiera yo empezado con la ira de Dios, ¿no? Pablo así empezó. Si tú ves el tema de cuando llega Pablo a Roma, no les habla del amor, no les habla de la santidad, no les habla de su bondad, no, llega directamente de la ira de Dios. ¿Ves? De la ira de Dios. Entonces, ¿cómo podemos conocer el amor de Dios y ver su gloria? Sí, ¿cómo podemos ver este dicho amor? Y el apóstol Pablo nos dice cómo. Nos dice en 1 de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor que de Dios para con nosotros, no para todos, dice, para con nosotros, en que Dios envió a quién, a su Hijo unigénito al mundo, ¿para qué? Para que vivamos por Él. Ven, Cristo, uno de sus propósitos, el haber venido a este mundo fue para esto, ¿sí? Y esta es una de las más altas manifestaciones del amor de Dios hacia la humanidad, hacia su pueblo, que dice, para que vivamos por Él. Y otra vez el énfasis en Cristo, ¿no? Es a través de Él y por medio de Él que podemos conocer este amor, esta santidad, esta ira, todo el carácter y la naturaleza de Dios. Está en Cristo todo escondido, allí está, pero para muchos es velado, pero para otros es revelado, ¿no? Esta es la única evidencia revelada, escucha bien, a nosotros de que Dios es amor. Y estaríamos todavía en completa oscuridad. Fíjense bien, todos nosotros estuviéramos, fíjense lo que voy a decir, estuviéramos en la oscuridad si el Hijo de Dios no hubiera venido para mostrar la verdadera naturaleza y actividad del amor de Dios. Esa es la más alta manifestación de que Dios existe, que dice Pablo en Romanos, que aún siendo sus enemigos Dios envió a su Hijo, ¿no? La propiciación para nuestros pecados. Sí, si éramos sus enemigos, es increíble. Yo no puedo entender, no alcanzo a comprender hasta ahorita este amor de Dios. Era todo lo contrario, era todo lo opuesto. O sea, nosotros no merecemos el amor de Dios. No, ninguno de los que estamos aquí, menos yo. No, pero fíjese cómo dice Pablo, no, Dios encarece su amor, ¿no? Para la raza humana caída. Y esta es, repito, la única evidencia que aquí nos dice la Escritura, ¿no? Del amor de Dios hacia nosotros, de que Dios es amor. Y estaríamos, repito, perdidos si Cristo no hubiera venido a manifestarnos este amor. Para terminar, hermanos, ahora podemos ver cuán hermoso y glorioso y deseable es Jesús como aquel que nos enseña que Dios es amor. Y repito, no me estoy desviando del tema, abarca todos los atributos, en este caso abarca también su santidad, como lo estamos viendo. Lo podemos ver, repito, en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y viendo esta gloria es la única manera en que podemos obtener, ¿qué? La santidad. ¿Ves? A ese es el punto a lo que quería llegar. Todo este rollo, ¿no? Que puedes decir tú, bueno, ¿qué es lo que está diciendo y por qué según aparentemente me desvíen? No, ese es el punto, a esto quería llegar, ¿no? Esa es la única manera en que podemos, ¿qué? Obtener santidad, consuelo, preparación, ¿para qué? Lo hemos dicho, para aquella gloria eterna. Estamos siendo preparados. Una de las preparaciones es esta, que aquí estamos todavía en este mundo, porque estamos en el proceso de santificación, porque tanto como lo que platicábamos hace un rato, ¿no? De altibajos, porque poca fe, mucha fe, todo esto aquí entra de por medio. Muchas cosas que luego no entendemos, que no comprendemos, que todavía no sabemos al 100, pero uno de estos puntos es esto. Uno de los aspectos de nuestra vida espiritual, de la vida cristiana, es esto que estamos diciendo. Por lo tanto, considere lo que Dios ha dado a conocer debemos de considerar esto,
de Jesucristo, de sí mismo, ¿no? Especialmente su sabiduría, su amor, su bondad, su gracia, su misericordia y su santidad. Y fíjate bien por qué estamos diciendo esto. ¿Por qué todo esto, no? ¿Por qué tantas cosas? Fíjense bien, ¿por qué? Porque la vida de nuestras almas depende de esto. Dependemos de Dios al 100, constantemente dependemos de Él, de su naturaleza, de su carácter. Repito, hace rato también lo mencionaba aquí con Patti, ¿no? ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales? ¿Por qué hay tantos problemas económicos? Por falta de este conocimiento. ¿Por qué? Porque no conocemos, perdón, en el caso de los creyentes, porque no confiamos como debemos de confiar en Dios. Si confiáramos verdaderamente en este Dios de amor, si verdaderamente confiáramos en este Dios de santidad, en este que es el Dios todo, otro gallo nos cantaría, dice el pastor Moisés. Pero desafortunadamente como creyentes estamos como estamos, pero no es por culpa de Dios, no es porque Dios nos falla. Ya dijo, yo he jurado por mi santidad de que te voy a preservar, te voy a guardar. Todo eso, y eso es lo que se nos patina al respecto a nosotros. No lo meditamos, lo pasamos por alto, ya lo sabemos, tenemos que volverlo a ver. Pero esto es en realidad lo que nos va a ayudar en la vida, contra todas la tentación, contra las presiones, contra todo lo que se nos venga encima. Y la única persona que puede ser guardada y protegida es el creyente, los demás no. Solamente los que edificaron en la roca podrán aguantar la presión, todo lo que viene por delante, que va a venir, ¿no? Sabemos, ¿no?, del hombre insensato, sabemos del hombre prudente. Solamente los creyentes son prudentes, pero tenemos que seguir confiando en este Dios, puesto que Jesús es el único camino señalado para recibir, fíjate bien, estas bendiciones. Él es la persona, Él es el canal, Él es la vía para que yo pueda hacer lo que Dios me manda de mí, demanda de cada uno de nosotros. Cuán extremadamente glorioso debería ser ante nuestros ojos este Jesús. Cuán, dependiendo de Él, también de Dios, cuán esto es lo que nos va a guardar. Esto es lo que nos va a guardar de todas estas cosas, ¿no? De todas las presiones que yo mencioné. Pon las que quieras en la familia, en el trabajo, en donde quiere que andas, en todo, porque todos estamos expuestos a todas estas cosas, a todas estas presiones, a todas estas depresiones en la vida. Y no por ser creyentes va a decir, yo soy intocable. No, nos va a llegar tarde o que temprano, nos va a llegar. ¿Y cómo podemos aguantar toda la presión? Es creyendo y siguiendo confiando en este Dios, en el Dios santo, en el Dios 3 veces santo, que ha jurado. No tan solo por eso, ha jurado por sus pactos, ha jurado por tantas cosas que no traigo aquí metidas en el asunto, ¿no? Pero tú ya lo sabes, por todo eso y más. Hay algunos que ven a Cristo solo como un gran, decía aquí Adán, ¿no? Un super psicólogo, ¿no? O un gran maestro, pero fíjate bien, pero no conocen la manifestación única de Dios, del Dios invisible, no la conocen. Pero si usted tiene un deseo, por otro lado, hacia las cosas celestiales, yo le preguntaré a usted lo siguiente: ¿por qué ama a Cristo y confía en Él? ¿Por qué le honra y desea estar con Él en el cielo? ¿Puede usted dar una razón de por qué hace estas cosas? Es una de las razones el hecho de que usted vea la gloria de Dios en el plan de la salvación, gloria a la cual de otro modo le hubiera estado oculta eternamente. Hay una profecía en que los tiempos del Nuevo Testamento, hay una profecía del Antiguo Testamento, para decirlo de esta manera. En Isaías 33, versículo 7, dice aquí el profeta: ojos verán al Rey en su hermosura. Ven esta profecía. Esta profecía viene del Antiguo Testamento y es de Isaías 33, 17. Pero fíjense bien, esta profecía viene de allá, de aquel entonces, ya hace miles de años, pero tiene aplicación al Nuevo Testamento. Y que solamente, ¿quiénes son esos ojos que verán al Rey? Solamente los que creen en Cristo. Son los únicos que verán a este Rey, y el Rey es Él, en su hermosura. Otra pregunta es,
¿Cuál es la hermosura de Cristo? Consiste en el Dios que es la gran representación de la gloria de Dios para nosotros. ¿Quién puede describir la gloria de este privilegio que nosotros que nacimos caídos, que nosotros que nacimos en ignorancia, en oscuridad, como dice David en el Salmo 51:5, en pecado me concebió mi madre y en pecado fui nacido? Es lo que dice, ¿no? Que merecíamos ser echados, fíjense bien, no al cielo, sino a las tinieblas de afuera. Y por otro lado, hemos sido atraídos a la luz de Dios, a las maravillas de Dios, ¿no? ¿Quiénes éramos nosotros? Gracias a Dios que Él le ha hecho la diferencia y que Él nos rescató del hoyo. No fue porque nosotros éramos mejores que los demás, ni muy bonitos, ni nada de eso, sino porque Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero ven todo esto, cómo lo hace Dios en su pueblo, cómo es que Dios hace todas estas cosas en los creyentes, y otra vez cómo lo hace por muchos medios y por muchas razones, pero una de ellas nos dice, según de Corintios 4:6, lo acabamos de ver, que dice, luz del conocimiento de la gloria de Dios. ¿En dónde? Dice Pablo, en la faz, en la persona. Esa palabra significa de Jesucristo. Todas estas cosas se las hace en quién, en la obra perfecta de su Hijo para nosotros. Y ahí es donde podemos encontrar, repito, todas estas cosas. Todo esto está en Cristo. La incredulidad ciega los ojos del entendimiento de muchas personas, aún entre los que dicen tener conocimiento de Cristo. Hay muy pocos, escucha bien, que entienden la gloria de Cristo. Hay muy pocos hoy en día que entienden esta gloria de Dios y que son transformados a su semejanza. Hay muy pocos en realidad. Son pocos los creyentes, son que realmente se apegan a estos estudios de la palabra de Dios, que quieren más santidad de Dios en vez de pecado. Termino diciendo una declaración de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo a los fariseos, escuchen bien lo que les dijo en el tiempo de su ministerio. No obstante, se jactaban estas personas, no decían, nosotros somos los maestros de la ley, nosotros conocemos a Dios, nosotros, todo esto, ¿se acuerdan ustedes, no? Su postura de ellos, de poseer este conocimiento de Dios, decían, nosotros somos los únicos, los demás no saben, nosotros somos fariseos, no sabes qué significa fariseo, ¿no? Y ellos decían, nosotros somos los únicos que poseemos este conocimiento, ustedes están ignorantes, ustedes ya saben toda la historia, pero vean cómo Cristo les dice a estas personas, cómo los toma, cómo los trata, en qué concepto los tiene Dios, en este caso Jesús. Vean en Juan 5 y terminamos diciendo esto, 37. Juan 5:37. ¿Ya lo tienen? Es tremendo lo que dice Cristo, ¿no? De estas personas. Dice, y el que me envió, el Padre, Él ha dado testimonio de mí. Y dice, ni nunca habéis oído su voz. Vean lo que dice Cristo de esas personas. Nunca habían oído su voz, ni habéis visto ¿qué? Su parecer. Cristo está diciendo todo lo opuesto y dice, no, sí conocemos, somos hijos de Abraham, a un Padre servimos. ¿Se acuerdan todo el argumento de Juan, todo? Pero Cristo aquí les dice otra cosa, dice, ustedes nunca han oído mi voz. Y dice, y ni habéis visto mi parecer. Ya, qué tremendo, ¿no? Todas esas personas que decían, y eso es lo que pasa hoy en día, ¿no? Que muchas personas no conocen a Dios. Dicen que lo conocen, pero no lo obedecen, ¿no? Dicen que lo conocen, pero no le obedecen. Y este es el asunto, ¿no? Termino diciendo lo siguiente. Repito, para los que no son creyentes, para los que aún todavía para los que no han conocido a este Dios verdadero, no te desanimo, te animo a ti. Tú puedes conocer a este Dios, ya lo hemos visto, ¿no? Él quiere ser conocido y puede ser conocido si tú vas a Él en arrepentimiento y fe. Si tú vas a Él y reconoces su santidad y tú te reconoces como el más vil de los pecadores, entonces Él te puede recibir.
Él te puede aceptar, Él te puede perdonar, ¿no? ¿Cómo lo hace todo esto? Es porque Cristo ya hizo todo lo necesario. Cristo vino y pagó esa deuda que tú no puedes pagar. Es imposible, ningún hombre podemos pagar por nuestros pecados. Es falso lo que dice la Iglesia Católica, es falso. Perdón, para muchísimas cosas, para poder conocer a este Dios, sí, Él abrió el camino. De hecho, me gusta usar esa ilustración de la cruz de Cristo. Con un brazo agarra la mano del Padre y la otra del pecador y los une a través de la obra de Él mismo. Porque Cristo ya casi al final de su muerte, ¿qué dijo? Consumado es. Hizo todo lo necesario para tu salvación. Y en este caso, no tan solo para la salvación, sino para llegar a conocer a este Dios que estamos estudiando, al Dios 3 veces santo. Sí, porque repito, mucha gente hoy en día no conoce al Dios de la Biblia. Desconoce desconoce los atributos de Dios, desconoce quién es el Dios verdadero, quién es el Dios vivo, quién es el Dios que hizo los cielos y la tierra, o sea, que hizo tantas cosas, ¿no? Y es la única manera en que puedes acercarte a este Dios. Lo veíamos, ¿no? En que Cristo, pues estamos diciendo, ¿no? Mucha gente dice, hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchos caminos, hay tanto, pero la Biblia no nos habla que estos caminos nos van a conducir a Dios, no, solamente hay un camino. Cuando dijo Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿no? Él es el único camino. Cuando dijo eso, Cristo condenó a todas las sectas y a todas las religiones al infierno. Eso fue lo que dio a entender en ese versículo. Si yo soy el único camino, no hay otro. Los demás están equivocados, digan lo que digan y piensen lo que piensen. Vamos a orar. Hermano, otra vez nos vuelves a dirigir, por favor. Te agradecemos, Señor, por esas palabras que se llega a través de nuestro hermano. Te pedimos que nos abras este entendimiento, Señor, para que comprendamos tu bendita palabra, que lo llevemos a cabo en cada una de nuestras vidas, que sea para tu gloria y no para gloriarnos de lo que tú nos enseñas. Te pedimos, Padre, que bendigas y que permitas que lleguemos también a nuestras casas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.